Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos un padecimiento que está generando enormes complicaciones en los hondureños, las enfermedades renales. Hay una gran cantidad de ciudadanos que reciben atención dentro del servicio público, otros en el seguro social y también en el servicio privado. Nos acompaña un especialista con amplios conocimientos a nivel de América Latina, doctor Hamskar Palma. Qué gusto, buenas noches. Gusto saludarlo, buenas noches. Muchas gracias. El gusto es mío, gracias por el espacio y por permitirme estar en tu programa. Ciudadano ecuatoriano. Ecuatoriano, sí, nacido en Ecuador, trabajando ya 20 años en la industria farmacéutica, trabajo siempre en enfermedades cardiovasculares y ahora estos últimos 10 años en hemodiálisis fundamentalmente con los pacientes en enfermedad renal crónica. Bueno, usted forma parte de un conglomerado de grupo médico que atiende en muchos países de América y el mundo. Hoy nos vamos a enfocar aquí en el hemisferio occidental, donde la cantidad de pacientes renales día a día están creciendo, doctor. Es correcto. Yo trabajo para Nipro Medical Corporation, que es una multinacional japonesa, que se dedica a investigar técnicamente y tecnológicamente los avances que se puedan entregar en insumos y tecnología para el tratamiento de la hemodiálisis en el paciente con enfermedad renal crónica. Lastimosamente, la enfermedad renal crónica está precedida por el hecho de dos patologías muy importantes, que son la diabetes y la hipertensión. Ambas enfermedades conllevan a llegar a enfermedad renal crónica, es decir, a perder la función del riñón. Ambas enfermedades se han vuelto pandémicas en el mundo. Hoy tenemos millones de pacientes con diabetes mellitus, ocasionados fundamentalmente porque no podemos controlar esos factores de riesgo modificables que nosotros debemos tener muy en cuenta, que son el consumo de sal, el hecho de alimentarnos adecuadamente, el consumo de cigarrillo, de alcohol y por sobre todo el ejercicio físico. Es decir, aquí estamos ante un padecimiento que con un buen hábito de vida perfectamente se puede controlar, se puede evitar. Definitivamente. Definitivamente se puede evitar y controlar fundamentalmente cuando ya tenemos un antecedente familiar, por así decirlo. El paciente que tiene padre o madre hipertensos o diabéticos debe reflexionar sobre su cambio de estilo de vida, fundamentalmente en los 5 factores de riesgo que acabo de mencionar. Son muy importantes controlar la alimentación, el consumo de licor y cigarrillo y, como decía, por sobre todo la actividad física. ¿Y qué han encontrado en América Latina? ¿Dónde han ustedes localizado a la población que sí está haciendo caso, que sí se está convirtiendo en un paciente con deseos de no caer en la hemodiálisis, que si no se atiende es camino de muerte? La Organización Panamericana de la Salud publicó noticias estadísticas sobre el incremento de los pacientes en diabetes a nivel de América Latina, en especial de México y América Central y el Caribe. Estaba hablando de una cantidad por encima de 69 millones de pacientes ya diabéticos en todo el territorio latinoamericano. Cuando hablamos de ese incremento tan dramático de la diabetes, estamos refiriéndonos ya a que estamos esperando pacientes incrementarse completamente a llegar a enfermedad renal crónica. El punto es que al final del día, cuando perdemos la función renal completamente, tenemos que tener una terapia de reemplazo renal y ahí tenemos 3 tipos de terapias de reemplazo que pueden ayudar al paciente a suplir la función de su riñón. Una es la que sería, digamos, básica, es el trasplante. Pero el trasplante, digamos, tenemos todo el contexto de obtener el donante, de obtener un sistema que permita hacer un trasplante seguro y se vuelve más complicado. No tenemos en América Latina una cultura de donación de órganos y es algo en lo que estamos trabajando todos los países también. Luego tenemos diálisis peritoneal, que es la diálisis que se hace en casa, donde el paciente tiene que hacerse la terapia todos los días de su vida. No puede dejar de hacerlo ningún día. Y la terapia toma entre 6 a 8 horas. Mientras que la tercera opción es la hemodiálisis. La hemodiálisis, en esta terapia, el paciente va a un centro renal, a un centro de tratamiento específico, donde se somete a una terapia que dura entre 4 horas de promedio,
puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de la indicación específica del especialista en nefrología, y el paciente tiene que hacerlo durante 3 veces en la semana. Es decir, tiene que hacer por lo menos 12 horas de sesiones de diálisis durante una semana. Eso le garantiza al paciente depurar lo que el riñón hace todo el tiempo, es decir, sacar el exceso de líquidos y sacar las toxinas que tenemos en el cuerpo. Me quedo con esto último, que es lo que observamos y la queja que con frecuencia se registra a nivel de nuestro país con los pacientes renales. Un proceso doloroso, sí, y al mismo tiempo complicado para ese paciente, porque asiste tanto al servicio público y al seguro social, y muchas veces se encuentra con la desesperanza de que no se le puede atender por falta de insumos, porque las máquinas están ocupadas. ¿Qué experiencias tienen de Honduras, doctor? Nipro Medical Corporation en Honduras está trabajando de la mano con las salas de hemodiálisis de la Seguridad Social, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. La vez anterior que tuve la oportunidad de visitar el país, en el mes de septiembre, me llevé una muy grata sorpresa de ver que en las 2 salas tenemos altísima tecnología de punta dentro de las 2 salas de la Seguridad Social. Garantizamos con ello el tratamiento puntual y asertivo de un poco más de 650 pacientes entre las 2 salas, tanto en la capital como en San Pedro Sula. Y definitivamente estamos trabajando para siempre mantener un estándar alto en el tema del tratamiento. Vale aclarar que la diálisis como terapia conlleva muchos aspectos. Primeramente, una máquina con tecnología de punta que le permite hacer ese proceso de circulación extracorpórea, es decir, retirar la sangre del paciente para limpiarla afuera, digámoslo en términos más entendibles, pasar por el filtro específico que se convierte en el riñón artificial y devolverla al paciente. Esa máquina necesita 2 insumos adicionales que son un componente ácido y un componente bicarbonato que conforman el líquido de dializado. Junto con ello, nosotros tenemos tecnología que lleva el bicarbonato directamente a la máquina en un cartucho. El bicarbonato, valga la pena decirlo, que es el agente más contaminante que existe, y nosotros no lo tocamos, es decir, lo llevamos directo a la máquina y la máquina se encarga. El ácido, que es el otro componente, lo distribuimos a través de un sistema centralizado de distribución de ácido, donde una mezcladora lleva un tanque de reserva el ácido mezclado y un proceso a través de bombas de precisión por computadora hacia las máquinas. ¿Cuál es el riesgo de un paciente, doctora, que estamos viendo los equipos, de no realizarse una diálisis? Me dice que son 3 que debe someterse a la semana. Sí. Bueno, el hecho de la inasistencia de un paciente a una sesión de diálisis se convierte en un retroceso dramático en su terapia. Es decir, se calcula más o menos que una terapia debe ser recibida en 48 horas. Ponemos el ejemplo sencillo de que el paciente se hace la diálisis lunes, miércoles y viernes. Si el paciente asiste normalmente a la terapia y la terapia la vuelve a recibir el día lunes, ha pasado 2 días desde su última terapia para recibir la siguiente. Imaginemos que el paciente falta el viernes, entonces tendríamos 4 días de terapia de espacio interdialítico. El paciente gana mucho peso en líquido, retiene mucho líquido, retiene muchas toxinas, y eso definitivamente desequilibra completamente el tratamiento en el paciente. ¿Han hecho estudios ustedes que les defina cuánto se retrocede o en cuánto se le adelanta el deterioro corporal a un paciente que pasa dentro del servicio sanitario público? Incluso se han presentado problemas en el Seguro Social porque no se atiende a tiempo, sí, y de allí viene ese efecto de complicarle la vida al paciente. Se calcula que por cada sesión de diálisis que el paciente falta a su terapia, se reducen semanas de vida en el paciente, semanas completas de vida. Es decir, el paciente debe cumplir con las sesiones indicadas. En las terapias que están recibiendo en las 2 salas de la Seguridad Social, tanto acá como en San Pedro Sula, hay una cantidad de máquinas hoy que ya se vuelve insuficiente porque están muchísimos pacientes, pero lo están recibiendo puntualmente y están asistiendo, que es lo más importante. Ahora, ¿qué venimos a hacer acá? Venimos a hacer justamente eso, campañas de concientización
campañas educativas que incluyen a los nefrólogos, a las enfermeras y al mismo paciente, para poder llegar con un mensaje claro de efectividad de la terapia. ¿Y qué han encontrado en el paciente? Ustedes como profesionales de la medicina, ¿tiene esa voluntad de apoyo o es difícil convencerlo porque después de una asistencia médica se mejora su condición, se siente mejor y lo que encontramos es que la recomendación que debe llevar una dieta estrictamente regulada no la cumple? Termina con bebidas embriagantes, con comidas con abundante grasa. Sí. Y eso le representa un enorme retroceso. Definitivo. ¿Pasa eso en el hondureño, en el ecuatoriano, digamos en el latino en general? En el latino, es correcto. Partiendo desde el mismo proceso de hipertensión arterial y diabetes, no somos adherentes a los tratamientos. Es decir, dejamos de tomar los medicamentos, los tomamos a deshoras, a veces no los tomamos. Y eso causa el deterioro final, que es la enfermedad renal crónica, como uno de los órganos que más se daña cuando terminan, digamos, en más agudeza la diabetes o la hipertensión. Pero ya el paciente renal, yo creo que en su gran porcentaje ha hecho conciencia de aquello y trata su terapia como lo que es, realmente la parte que le salva su vida y le da calidad de vida. Pero todavía encontramos pacientes en toda nuestra América que no cumplen con la terapia, que no obedecen la indicación del nefrólogo y en especial no obedecen la indicación del nutricionista, que es el que le indica exactamente qué, cuándo y cómo tiene que comer. Cuáles son los alimentos que debe ingerir adecuadamente y en qué momentos lo debe hacer. Adicionalmente al control de la ingesta de líquidos que debe ser limitada en el paciente renal, ¿no? Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Hans-Karl Palme, especialista en enfermedades cardiovasculares. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Hans-Karl Palme, especialista en enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿es recomendado por ustedes que el Estado como tal compre las máquinas, tenga ese servicio de hemodiálisis bajo su responsabilidad? ¿O qué tanto aporta al trato del paciente con enfermedades renales que sean máquinas subrogadas, un servicio pagado por el Estado? Bueno, en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, la enfermedad renal crónica está considerada como una enfermedad catastrófica. Las regulaciones, legales en estos países nos dicen que esa enfermedad catastrófica está cubierta al 100% por el Estado. En la mayoría de ellos se entrega el servicio completo, es decir, se pone la tecnología y se ponen los insumos para que el paciente reciba la terapia. Lo más importante hoy en lo que estamos trabajando con la Seguridad Social aquí en la sala de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, no solamente estamos trabajando las máquinas como tal y los insumos, sino también todo el equipamiento adicional, la distribución centralizada de ácido y el manejo del agua. Eso es muy importante. Nosotros tenemos plantas de agua de última tecnología también en las dos salas de la Seguridad Social, con lo cual estamos entregando el servicio completo, es decir, toda la integralidad de lo que la hemodiálisis lleva como terapia al paciente. El hecho de que el Estado no tenga el servicio de él propio dispara los costos. ¿Cuál es la dificultad que, según ustedes, se podría enfrentar si el Estado asume como tal ser el dueño de ese equipo? Bueno, definitivamente el ser dueño o no del equipo no marca una diferencia. La diferencia está en que la tecnología va avanzando mucho. Estamos nosotros innovando los software de las máquinas cada año y medio, cada 2 años. Entonces, la misma máquina que tiene ahora se puede renovar en software. Pero estoy seguro que en menos de 3, 4 años estaremos hablando ya no solo de hemodiálisis de alto flujo, estaremos hablando de combinación con hemodiafiltración, por ejemplo. Entonces, estamos incrementando la terapia, la tecnología. El avance tecnológico es dramático, con lo cual al tener, digamos, propias las máquinas, de pronto no es algo que debería ser rentable para los gobiernos. ¿Es caro una máquina de hemodiálisis, doctor? ¿Puede algún paciente, como efectivamente ha pasado, aunque son casos escasos,
tenerla en su casa, con la supervisión de un especialista, realizarse este procedimiento en hogar? Caro o costoso depende de cómo se lo ve, porque para salvar la vida creo que no hay precio que no valga la pena pagar. Pero definitivamente hay mucha tecnología en el mercado a nivel mundial. Hay muchos fabricantes de tecnología. Cada vez estamos investigando y trabajando más sobre cómo mejorar los software de las máquinas, cómo optimizar la interacción de la persona, del operador que lleva la máquina para dar una mejor atención al paciente y adicional cómo mejoramos la tecnología de los insumos. Hay que recordar que en el caso nuestro, por ejemplo, los filtros que nosotros manejamos, los filtros dializadores, estamos hablando ya de nanotecnología para cuadrar exactamente el calibre de los poros de las membranas del filtro, con lo cual esto va avanzando. Cada año estamos viendo nuevas innovaciones en nanotecnología y así la tecnología va apoyando al tratamiento del paciente. ¿Tienen una vida útil? Las máquinas sí, claro, tienen una vida útil entre 7 y 8 años aproximadamente, depende de las horas de uso. En todos los avances que registra la medicina, ¿va a ser posible tener disponibilidad para nuestros países de riñones artificiales, que son procesos que ya algunos países de avanzada en Europa, Estados Unidos y Asia ya lo están utilizando, doctor, o esto todavía está muy lejano para nosotros? Lo único que se ha visto de esto son publicaciones en el internet, donde se habla ya de riñones artificiales. Hay muy poca práctica, todavía está en desarrollo el manejo de estos dispositivos. Sabemos que en algunos países lo que se calcula es que el costo va a ser exorbitante, con lo cual todavía no se puede masificar el uso del mismo, pero estamos trabajando nosotros en mantener la vida del paciente. Creo que al alcance de nuestros gobiernos, especialmente en América Latina, están todavía las terapias de reemplazo que mencioné al principio y una de ellas es el tratamiento de la hemodiálisis. Un sistema de estos, ¿qué promedio de costo, una vez que sea público, registran ustedes tendrá? El riñón artificial. El riñón artificial. No sabemos, yo creo que estará por encima del millón y medio de dólares cada riñón. Es casi imposible para sí, se nuestras vuelve economías. inalcanzable, exactamente. Doctor, el tema de los hábitos de vida que me señalaba, ¿cómo trasladar al ciudadano que debe tener un comportamiento tal como lo señala el médico? Sí, definitivamente las normas, digamos, las guías internacionales en el control y de disminución del riesgo cardiovascular hablan de esos dos tipos de factores, los no modificables, que son la edad, la raza, el sexo, y los antecedentes patológicos familiares, y habla también de los factores de riesgo modificables, aquellos que sí podemos controlar. Porque que no hay distinción, un niño puede tener problemas renales. Un niño puede tener problemas renales, por supuesto, inclusive por un deterioro de una diabetes, por ejemplo, o un tema genético. Entonces, la enfermedad renal no mira edad, definitivamente que no mira edad, así como la diabetes. Hoy vemos niños entre 10 a 12, 13 años con obesidad mórbida, es decir, con índices de masa corporal encima de 30, 32. Entonces ya estamos viendo generaciones completas de personas obesas y esto se debe obviamente a nuestros cambios de estilo de vida. La dependencia que tenemos hoy de la tecnología, de estar pegados a un teléfono celular, a un juego de video, hace que los niños hayan perdido esa actividad física que deben tener, esa recreación al aire libre y los ha vuelto sedentarios. Con lo cual lo único que están haciendo es arriesgar más desde muy temprana edad su riesgo cardiovascular. Sedentarismo. Sedentarismo. Es el enemigo número uno de nuestra sociedad. ¿Les alarman, doctor Hams, los números? En América Latina me dijo que se estima que son 69 millones, hablando de problemas de diabetes, que si no se trata o no se tiene el cuidado puede concluir con problemas renales. Definitivamente es alarmante. Y lo más alarmante, como decía hace un rato, es que vemos ya generaciones de chicos muy pequeñitos que vienen ya con obesidad. Eso definitivamente va a marcar un futuro a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, con un incremento en los riesgos de la salud. Recordemos que esto, como son enfermedades catastróficas, lo único que hace es incrementar los gastos en salud que tienen cada uno de nuestros gobiernos. Entonces debemos dedicar mucho el trabajo a prevención.
Eso es parte fundamental de la atención en salud que debemos dar a nuestras poblaciones. En las representaciones que ustedes tienen, ¿conocen de algún ejemplo a seguir de país como el ideal a observar para tener niveles de prevención y no la medicina curativa, que es lo más común de la región? Bueno, en América Latina somos casi un estándar realmente en pocas campañas de prevención. No tenemos campañas amplias donde podemos decirle a la población en general cómo debe alimentarse, cómo debe abandonar el alcohol, el cigarrillo, especialmente cómo hacer actividad física, cómo tener que utilizar 35 o 40 minutos de su día, por lo menos 5 de los 7 días, para hacer caminata a paso firme, sin parar. Eso es todo lo que se necesita para disminuir el riesgo cardiovascular. Obviamente eso acompañado de una dieta saludable. Cuando escuchamos la palabra dieta, la mayoría de personas piensan en restricción de comida. Dejar de comer. Dejar de comer. Y estamos lejos de la verdad. La dieta significa poder distribuir adecuadamente la cantidad de alimentos que yo necesito y el contenido proteico en carbohidratos que estos alimentos deben tener. ¿Y cuál es el especialista ideal, doctor Hans? Porque desgraciadamente en nuestros países aparecen nutricionistas por doquier, muchos que solo son médicos generales, entran a este mundo y arrancan con las recetas, con las recomendaciones. ¿Cómo enterarse de que se visita al médico ideal para este proceso? Hoy tenemos gente muy bien formada en términos de nutrición. Hay que recordar que la nutrición, en especial para los pacientes en alto riesgo cardiovascular, se vuelve una nutrición clínica especializada. Hoy ya en muchos países de América Latina tenemos nutricionistas cardiovasculares, es decir, el nutricionista que ve específicamente el paciente con alto riesgo cardiovascular, aquel que tiene una hipertensión arterial, una diabetes mellitus o simplemente un trastorno metabólico dislipidémico, hablando de incremento del colesterol, triglicéridos o las fracciones pequeñas del colesterol como son el HDL y el LDL. Ese sería la persona ideal. La persona ideal para manejar el tema nutricional. Y el médico tiene que estar siempre insistiendo de la cantidad de ejercicio físico que debe hacer. El paciente debe tener sugerencia de hacer actividad física acompañado de una adecuada nutrición. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Hamskar Palma. Una pausa, ya regresamos. Al banquillo. Seguimos al banquillo con el doctor Hamskar Palma. El tema de la presión arterial o hipertensión. Acá hay diferentes formas como lo denomina el hombre de adentro, el hombre del campo. ¿Qué cuidado tener y cuál es la que daña, la alta o la baja? Ok, la hipertensión arterial, comúnmente llamada presión arterial alta, es una enfermedad a lo que llamamos médicamente un enemigo silente, es decir, asoma de la nada, no tiene etiología fija. Es decir, cualquier persona, inclusive sin tener antecedentes patológicos familiares, podría tener hipertensión arterial. Cuando vemos los signos y síntomas de la hipertensión arterial, ya cuando el paciente empieza con mareos, con cefaleas intensas, con dolores de cabeza muy fuertes, e inclusive hasta viendo lucecitas, y ese paciente está con la presión alta. Nosotros en la normalidad, nuestra presión arterial debe estar en 120/80. El 120, el estándar. El estándar normal. El 120 habla de la presión sistólica y el 80 habla de la presión diastólica. En hipertensión arterial se deben cuidar las dos, tanto la sistólica como la diastólica. Todo lo que está por encima de 140 en sistólica y 90 en diastólica, ya estamos hablando de hipertensión arterial. Pero ojo, lo que nosotros debemos cuidar es primero medirla siempre. Cuando estamos tomando el antihipertensivo, a pesar de tomar el antihipertensivo, hay que acudir a medir nuestra presión arterial en forma continua. El medicamento no garantiza que está bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque el medicamento es parte de lo que nosotros le contamos al médico cuando vamos a él. Le decimos, sí, yo me estoy tomando la medicina correctamente y el médico encuentra que su presión está alta.
tiene que regular la dosis, incrementar otro medicamento, es decir, hacer sinergia entre dos drogas para poder controlar la presión. Pero ojo que la presión que hay que controlar es la de abajo. Esa diastólica no puede subirse de 90 milímetros de mercurio. Entre más sube la diastólica, más riesgo de accidente cerebrovascular o infarto tenemos en el paciente con hipertensión arterial. ¿Qué cuidado tener con los habitantes de la zona sur de Honduras? Es donde se registran los más altos índices de problemas renales en los pacientes, a toda edad, a todo nivel. ¿Qué les reflejan los estudios? Sí, he podido leer un poco de literatura sobre el tema. Habla de que los pacientes trabajan mucho en el campo, en sitios donde no tenemos fácil acceso al líquido, al agua. Entonces el paciente en cierto modo se acostumbra a trabajar sin ingerir líquidos, sin hidratarse. Eso es lo peor. Lo normal que recomendamos a todos los pacientes es tomar por lo menos entre 2 a 2.5 litros de agua al día. Eso ayuda a que nuestro riñón funcione de forma adecuada. Pero si dejamos de tomar agua en forma paulatina, acostumbramos también al riñón a disminuir su potencial de filtración. Con lo cual, si no hidratamos adecuadamente al cuerpo, vamos a estar sacando agua de la célula, esa célula se reseca y podemos llegar a un daño renal. ¿Pero qué tipo de agua, doctor? Porque la zona sur es de temperatura alta. Correcto. Hay mucha agua salada, como se le conoce popularmente. ¿Qué cuidado tener al momento de ingerir este vital líquido? No, definitivamente es tener un agua asequible en buena reserva, es decir, poder cargar, cuando salimos al campo a trabajar, poder cargar agua en buen estado, es decir, fresca, agua que no esté en temperatura alta por el sol, por ejemplo, pero hay que mantener la hidratación. 2 litros de agua no significan más que un par de botellas grandes que se pueden cargar en cualquier parte. Y es preferible cargarlo en envases que no sean de plástico común, porque ese es otro gran problema que tenemos en el tema del consumo del agua, es que los plásticos comunes contienen una sustancia que se llama bisfenol A, y el bisfenol A es muy tóxico para el organismo. Es capaz de imitar la función endocrina del cuerpo. ¿En qué tipo de recipientes es ideal llevar el agua? Sobre todo en una zona, y perdone que me quedo con el sur del país, porque ahí hay muchos pacientes con problemas renales que trabajan en el campo, en cañeras, en producción de algunas hortalizas no tradicionales, y hay mucho químico. Por supuesto. Hay que tratar de mantener el agua fresca, ¿no? Es decir, separada de cualquier cosa que nosotros estemos trabajando en el campo, donde se utilizan agroquímicos que son muy complicados en temas de toxicidad. Deberíamos tener también muchas campañas en términos de la protección que debe usar la persona que trabaja con químicos. Obviamente una buena mascarilla, utilizar guantes, una escafandra o un mandil por lo menos, para no absorber los químicos, porque recordemos que estos no son absorbidos bebidos, o sea, o contaminados en agua, son absorbidos por la piel. Entonces en cualquier parte de la piel que cae el químico también los absorbe y los intoxica. ¿Qué riesgo hay para el riñón cuando se expone en una zona de alta temperatura, se suda mucho y se expone sin protección? Definitivamente la deshidratación causa un daño renal en corto plazo. Hay que cuidar mucho la hidratación en el paciente. El riñón termina perdiendo esa capacidad de filtrar los líquidos, especialmente sacar de la sangre la cantidad de agua insuficiente. Como no hay agua que sacar, el riñón trabaja y trabaja y trabaja. Pero también tiene que depurar las sustancias tóxicas como la urea y la creatinina. Pero tiene que tener líquido para poder depurarla. Si no hay líquido, no hay formación de orina y no hay cómo depurar. ¿Y qué pasa con aquel hombre de campo o el trabajador que sustituye el agua y de pronto ingiere una bebida que le genere complicaciones? Puede ser una bebida carbonatada, una bebida gaseosa, ese tipo de cosas. Definitivamente no es lo recomendable. En ese tipo de situaciones donde se está expuesto a altas temperaturas y a trabajo forzado, la hidratación con agua es muy, muy, muy importante.
Obviamente que esta puede tener sus variables, ¿no? Digamos, frutos cítricos que puedan ayudar a la hidratación, la misma mezcla de otro tipo de frutos que contienen mucha agua, como la sandía, el melón, ese tipo de cosas, también tienen alto contenido líquido. Eso ayuda a complementarlo, pero definitivamente el consumo de agua no nos permite deshidratar la célula, y eso es muy importante para cuidar el riñón. ¿A qué deben apostar los países en cuanto a legislaciones? Ya hay ejemplos de algunos que han aprobado leyes que permiten el trasplante. Se crea un banco de órganos. ¿Es una apuesta ya real en nuestros países, doctor Hams? Sí, definitivamente. Todos los países de América Latina tienen programas de procuración de órganos, eso es lo que se llama. Verdaderos organismos nacionales. En el caso de Ecuador tenemos el Organismo Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos, y están en constante comunicación con las sociedades, no solamente de trasplantes, sino también las sociedades de nefrología e hipertensión, porque en el caso del trasplante renal fundamentalmente hay que tener un conocimiento claro de cuál es la incidencia de la enfermedad renal crónica para poder interactuar en el tema del trasplante. Hoy yo sé que en Honduras estamos haciendo alrededor de 20 trasplantes anuales, es un número realmente bajo todavía, pero digamos que ese es como el estándar a nivel poblacional. En Ecuador, por ejemplo, tenemos a la fecha de noviembre, tenemos 220 trasplantes renales de donante vivo y apenas 3 de donante cadavérico, entonces todavía nos falta mucho por trabajar. Hay otros países que tienen más desarrollado el tema. Colombia lo tiene muy desarrollado, la Argentina lo tiene muy desarrollado, la política de trasplante, y ellos hacen cantidades importantes de trasplante durante el año. ¿Es una inversión millonaria, doctor, crear un sistema de esos? Yo creo que no es millonario, lo que es de mucho trabajo, de mucho seguimiento, porque un donante vivo es voluntario, digamos, va a un centro de procuración de órganos quizás con el receptor del órgano, y juntos pueden programar a mirar si es que se puede, por compatibilidad, compartir el órgano. La búsqueda de la cultura de donación va más hacia el donante cadavérico, es decir, que uno acepte que cuando pierde la vida es capaz de donar sus órganos para que otras personas lo puedan aprovechar. Y aquí es donde se requiere la legislación especial. Exactamente. Para que no se genere el conflicto que ya algunas naciones lo han tenido, lo han enfrentado cuando hacen este tipo de propuestas. Así es, en países de primer mundo ya se registra a nivel del documento de identidad si el paciente es un donante activo o no. Entonces el paciente acepta el hecho de ser donante desde el mismo momento que firma un documento de identidad. En algunos países de Latinoamérica también ya tenemos esa legislación, el caso de Ecuador también la tiene, es decir, cuando nosotros nos registramos en nuestra cédula de identidad, ya firmamos que somos o no somos donantes. Entonces, cuando lo hacemos y lo aceptamos, en un caso de muerte por accidente, un caso de muerte prematura, se puede hacer la procuración de órganos en este tipo de... Las capacidades instaladas con lo que conocen ustedes de equipos en Honduras, ¿se tiene para pensar en estos procesos? Yo creo que técnicamente Honduras tiene buenos centros hospitalarios, especialmente en el área quirúrgica. Digamos, no tengo mucho conocimiento sobre la profundidad del tema de trasplantes, pero sé que hay especialistas que lo hacen y tienen una muy buena preparación para hacer la cirugía de trasplante y poder llevar adelante este tipo de grandes y complejas cirugías. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Hamskar Palma. Una pausa, en breve continuamos. Al banquillo es presentado. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Hamskar Palma. En Honduras está en proceso un nuevo documento de identidad. Me hablaba esto de Ecuador, que ya en el documento se deja establecido por parte del ciudadano si quiere ser un donante, si se somete a estos procesos de salvar vida.
¿Ha funcionado eso en Ecuador, doctor? Sí, bueno, en Ecuador tenemos desde hace aproximadamente 5 años un recambio en el documento de identidad de nuestra cédula. Digamos, actualmente tiene muchas seguridades para evitar la falsificación del documento, inclusive las fotos es digital, ya está ingresada dentro del mismo documento base, pero también está incluido un chip. Entonces ya tenemos inclusive un código de barra en cada uno de nuestros documentos de identidad, y cuando nosotros vamos a renovarlo, aceptamos o no el hecho de ser donantes. Es decir, aquí en Honduras perfectamente se puede incluir, si así lo deciden los legisladores, es correcto, cambiando las leyes, modificándolas, reformándoles, que un ciudadano diga si quiere donar un órgano. Es correcto. Y obviamente eso va acompañado de las campañas que hace el Ministerio de Salud a todo nivel para poder también generar esa cultura de donación de órganos. Como digo, en especial en la donación cadavérica, ¿no? Eso es muy importante. Es decir, para que paciente muerto, paciente fallecido. Exactamente. Especialmente el paciente que tiene muerte cerebral, es el paciente que todavía está en capacidad de donar órganos. Entonces, una vez que esto sucede y si el paciente ha aceptado ser donante, se pueden procurar sus órganos para trasplantarlos. Y desde su óptica, ¿cómo se debe manejar ese aspecto ante la sociedad? Porque hay sectores que cuando se plantea esto por asuntos estrictamente religiosos, no se puede. Siempre muestran un no. Sí, bueno, yo creo que debemos seguir el ejemplo de países del primer mundo donde aceptamos el hecho de que podamos entregar nuestros órganos sanos a personas que lo necesitan para seguir viviendo. Es un tema así muy difícil de manejar a nivel social, pero cada vez que podemos hacer campañas ilustrativas sobre cómo se presenta el beneficio de este tipo de donaciones, pues definitivamente el paciente acepta. Claro, todavía tenemos muchos tabús en nuestra América Latina, pues somos todavía muy querendones, muy familiares, muy de cuidar nuestra integridad física incluso después de la muerte. Pero el aportar, el generar vida a través de los órganos, pues es una forma de bendecir lo que estamos nosotros haciendo. Se registra como lo que más se dona, los riñones justamente. Bueno, sí, realmente se ha trabajado más en el trasplante renal. En todos los países lo que más se hace es trasplante renal, pero ya se ven trasplantes hepáticos, se ve obviamente mucho más común todavía el trasplante de córnea, que eso también es bastante utilizado en los países. Ya se ve inclusive este trasplante cardíaco, ya se hace en forma continua en nuestros países de Latinoamérica. Doctor Hams, ¿el paciente que es atendido por problemas renales es irreversible? Definitivamente. Cuando llegamos a un diagnóstico de enfermedad renal en estadio 5, es porque la tasa de filtración de ese riñón ya bajó por debajo de 15 mililitros por minuto, necesita una terapia de reemplazo para poder desintoxicarle el cuerpo, con lo cual se compromete a recibir terapia por el resto de su vida o hasta que pueda recibir un trasplante, que ese es un factor. El paciente en diálisis está esperando un trasplante. En todos nuestros países los pacientes que entran en diálisis entran en lista de espera. Entonces, que hay legislaciones que desafortunadamente no lo permiten. Exactamente. Pero ya estamos trabajando, creo que todos los países, en que cada vez más el paciente acceda, no solamente al hecho de que va a recibir la diálisis, sino también entrar en esa lista de espera y hacerse todos los tipos de análisis digamos, que necesita el paciente para identificar si es un receptor positivo de un posible donante. Ahora, una vez hecho el trasplante de órgano, no le garantiza sanidad, debe tener unos sistemas de observancia de su salud al límite. Sí, de hecho el paciente que va a recibir un trasplante debe primero empezar terapias de inmunosupresión, es decir, disminuir la inmunidad en el paciente significa que estamos bajándole las defensas, para hablarlo un poco más suelto, porque todo cuerpo extraño puede ser rechazado por el cuerpo. Entonces evitamos que el organismo rechace este posible órgano.
En el transcurso del tiempo, una vez hecho el trasplante, estos inmunosupresores pasan a otro nivel de terapia, pero el paciente siempre va a requerir medicamentos. ¿Para qué? Para no rechazar la donación. Es muy importante y ahí radica el éxito del trasplante. Es cuando el paciente también cuida su riñón a través de la toma adecuada de los medicamentos indicados. Ya entra un sistema de vida completamente diferente. Hay prohibiciones. Totalmente, sí. Su estilo de vida cambia casi por completo. Es así. Doctor, registramos casos en las atenciones del Seguro Social en Honduras, arriba de 600 pacientes que se rotan en la semana con sus hemodiálisis. En el sistema público son más de 3.000 y hay una lista de espera que impresiona. Ciertamente. ¿Qué cuidados tener para no entrar en este deterioro de salud que se está volviendo común en Honduras? Sí, lo que mencioné hace un rato, especialmente los factores de riesgo que hay que cuidar, son muy importantes mantenerlo. Cuando el paciente ya entra en un proceso de enfermedad renal crónica, entra en los estadios de la enfermedad. La enfermedad tiene 5 estadios. Cuando lo diagnosticamos al paciente, casi que está en estadio 3. Es decir, le queda muy poco para llegar al 5. Pero ese muy poco puede retrasarse y quizás no llegar si se cumplen los tratamientos médicos, si se hace dieta y ejercicio, si se mantiene una vida saludable. Cuando no hacemos eso y llegamos a estadio 5, definitivamente vamos a tener que recibir una terapia de reemplazo para poder mantener la vida. Ahora, ¿cómo podemos recomendar o indicar alguna recomendación para que el paciente no llegue allá? Es definitivamente, primero, controlar la presión arterial, hacer seguimiento de su diabetes y hacer una obediencia en términos de cambio de estilo de vida. Cosa que es una tarea de casa, que hay más de 1 millón de personas con diabetes o azúcar, sí, como se le conoce popularmente. ¿Cómo están ustedes en Ecuador? No, digamos que estamos tan mal o peor, digamos, en la incidencia de la enfermedad, porque vemos cada vez el aparecimiento mayor. Todo esto es un tema de trastorno alimenticio, ¿no? Definitivamente tenemos muy malas costumbres para mezclar los alimentos, se come delicioso, se come muy bien, pero siempre estamos excedidos en ese tema de peso. Y obviamente eso va de la mano con el sedentarismo. Pues comemos bien, pero no hacemos ejercicio. Y hay que entonces tener una observancia casi correcta en este mes de diciembre, donde normalmente muchos no tienen cuidado en lo que toman y en lo que comen. Preferiblemente hay que cuidarse en lo que comen y no tomar. Esa es la indicación inicial. Pero bueno, definitivamente todo exceso es malo. Hay que cuidar mucho, especialmente el paciente que está en enfermedad renal crónica, cuidar mucho su alimentación y su ingesta de líquido, en especial en estas fechas. Doctor Hans, muy amable, feliz noche. Muchísimas gracias. Con nosotros esta noche al banquillo el doctor Hans Palma, especialista en enfermedades cardiovasculares. Por su sintonía, muchas gracias.